La relación de dependencia y sujeción que el virreinato de la Nueva España mantuvo durante casi 300 años con la corona española comenzó a fracturarse hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX. No se trató de un hecho fortuito, ni tampoco inmediato. Fue el resultado de un proceso previo de reflexión individual y colectiva y de la confluencia de una serie de factores que llevaron a este territorio y sus habitantes a nuevas y definitivas transformaciones. Así terminaron 3 siglos de historia virreinal. Es la Nueva España, principios del siglo XIX. El virreinato rebasa los 4 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del actual territorio nacional. 90% de los habitantes, un poco más de 6 millones, se ubican en el centro y el sur, y las regiones del norte están casi vacías. La sociedad está compuesta por un variado mosaico racial. Es desigual y jerárquica, y está organizada en torno a sus diferencias. Se mueve con parsimonia bajo la mirada vigilante del poder virreinal y el poder de la Iglesia. Las principales actividades económicas son la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería, y alrededor de ellas se han tejido grandes fortunas y fuertes grupos de poder. Los criollos son uno de los grupos raciales mayoritarios, súbditos con prerrogativas, aunque limitados ante los privilegios de los españoles. Por su parte, los indios son vasallos, obligados a pagar tributo y gozan por ley de ciertos derechos. Pero las castas y mestizos son los más desfavorecidos y su número aumenta día a día. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué descontentos comienzan a redibujarse? ¿Qué ideas subrayan los novohispanos sobre su sociedad? ¿Cómo es que las diferencias ancestrales se están revelando como graves ofensas? La Nueva España, parte del vasto y poderoso Imperio Español, formalmente no es una colonia, sino un reino más, y la figura principal de su gobierno es el virrey, representante directo del monarca. Por siglos, los novohispanos más poderosos, con discreción y argucias, han hecho valer esa distinción y han podido fortalecer sus privilegios. Al otro lado del océano, la Casa Borbón, que heredó la corona desde principios del siglo XVIII, plantea estrategias para controlar a sus territorios americanos y obtener de ellos ganancias millonarias. Para conseguirlo, impone reformas que dejan ya sentir sus efectos. Las arcas de la Nueva España se desangran rápidamente ante las exigencias de la corona, urgida por solventar los altísimos gastos de sus guerras con las otras potencias europeas. Y aunque la sociedad novohispana comienza a resentirlo, el ritmo de los días se mantiene al interior de las casas y también en el movimiento intenso de las calles, en las actividades cotidianas, en la vendimia, los espectáculos y las fiestas. La alta sociedad novohispana se preocupa seriamente por la moda y procura no rezagarse con respecto a lo que sucede en Europa. En la segunda mitad del siglo XVIII llega, aunque con algún retraso, el afrancesamiento en los atuendos con ricos brocados y encajes. Los caballeros usan pelucas, símbolo del más refinado estatus, pero 50 años más tarde se vuelven anticuadas. Las damas bajan sus escotes, pero los cubren pudorosamente con gasas y logran una figura acinturada con corsés muy ceñidos. La ropa es cara y muy difícil de lavar. Forma parte de la herencia familiar, junto con las joyas y los objetos personales de fina hechura. Vestirse bien es costoso. Las casonas de los centros urbanos y los cascos de las ricas haciendas requieren de un elevado gasto para su manutención. Amueblar las casas elegantes implica una fortuna. Cortinajes, armarios y biombos, arcones y tapices, juegos de mesa y platería. El alto gasto también incluye a los carruajes y caballos y el mantenimiento de una numerosa servidumbre. No se escatima. Todo lo que se ostenta consolida la posición social. De las paredes de las casas elegantes penden bellos retratos, símbolos indispensables de buena posición.
Los retratos de cuerpo entero, acompañados de grandes textos que destacan la pertenencia del retratado a una familia noble o el sitio que ocupa dentro de una influyente corporación, como la iglesia, la universidad o el consulado de comerciantes, comienzan a ser sustituidos por sobrios y elegantes retratos de medio cuerpo en los que solo el rostro y la actitud hablan del personaje. No es únicamente un cambio en el gusto, es una transformación en la mentalidad. La idea del individuo, la persona con valores propios e intereses particulares, comienza a desplazar la doctrina de la añeja sociedad virreinal. El mundo entero está cambiando. La cultura europea vive la corriente de pensamiento conocida como la Ilustración, basada en una confianza plena en la razón y el conocimiento. Los impresionantes avances de la ciencia la refuerzan y se ha convertido en el criterio que guía a las monarquías absolutistas como la española en la administración de sus territorios. Este signo de modernización y progreso también se hace presente en diferentes ámbitos de la vida novohispana. En la economía, un gran desarrollo minero se viene dando y se empiezan a formar en estos territorios técnicos e ingenieros metalúrgicos actualizados, lo que propicia la apertura del Real Seminario de Minería y se construye para ellos uno de los edificios más modernos de la capital, el Palacio de Minería. En el arte se inaugura en 1785 la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos y comienza a hablarse de innovaciones en la enseñanza de la pintura, la escultura y el grabado. Además, durante el siglo XVIII aparecen las primeras publicaciones periódicas en la Nueva España, como la Gaceta de México y el Mercurio Volante, la primera revista médica del continente americano. Es evidente, la Nueva España comienza a cobrar vida propia. Los tiempos de la Ilustración traen también virreyes ilustrados. Ese fue el caso de don Juan Vicente de Güemes Padilla, segundo conde de Revillagigedo, quien emprende la ardua tarea de ordenar y limpiar la capital de la Nueva España y regular sus actividades cotidianas. Un testigo de la época, el soldado José Gómez, empleado del Palacio Virreinal, relata así en su diario. En su tiempo, por mandato del señor virrey, se quitó que en los corredores de palacio entraran a vender bizcochos o libros u otras cosas que siempre se habían vendido. Se mataron en México más de 20,000 perros callejeros. Se pusieron unos carros para la basura con su campana y se pusieron otros carros para los excrementos de las casas con su campana. En su tiempo, se minó o agujeredó toda la ciudad y se sacaron varios ídolos del tiempo de la gentilidad. En efecto, en el año 1790 se realiza una remodelación de la Plaza Mayor con el fin de emparejarla y hacer atarjeas. Durante estos trabajos aparece el día 13 de agosto la gran escultura mexica que representa a la diosa Coatlicue y meses después, en otro punto cercano, se encuentra la Piedra del Sol. La Coatlicue es llevada al edificio de la universidad para hacerla medir, pesar, dibujar y grabar. Y la Piedra del Sol es orgullosamente adosada, 3 años después, a la parte baja de la torre poniente de la catedral. La aparición de estos monolitos da pie a que Antonio de León y Gama, matemático y astrónomo, publicara el primer libro de arqueología en tierra novohispana. Nueva España comienza a enorgullecerse de su pasado ancestral. Las avenidas, cuidadosamente trazadas y diseñadas para el paseo y la recreación, comienzan a hacerse presentes en la capital del virreinato. En 1775, en tiempo de otro de los virreyes ilustrados, Antonio María de Bucareli, se inaugura el paseo que lleva su nombre. Con ese motivo, un bando refiere: Los paseos públicos han sido siempre muy recomendables entre todas las naciones cultas, por lo mucho que contribuyen a la alegría, desahogo y recreación de los habitantes, a su unión y sociedad, y lo que es más, a la conservación de la salud. Que ningún cochero arrime el coche a los árboles, ni corra precipitadamente con las mulas dentro del paseo. Pero en 1808, todas las circunstancias se trastocan. Del otro lado del Atlántico, España es invadida por Francia, y tanto Carlos IV, monarca español, como su hijo y heredero Fernando VII, son obligados a abdicar. Napoleón Bonaparte, con
controla la corte de Madrid e impone en el trono a su hermano José I. La inquietud es general. ¿Qué hacer? ¿Cómo proteger al reino de la Nueva España del embate francés? ¿Cómo evitar las órdenes del monarca usurpador? Los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, criollos todos ellos, proponen la creación de una junta de autoridades que organice la defensa y garantice la protección de la soberanía para restituirla al monarca cuando recupere el trono. El virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, movido por sus propios intereses, parece inclinarse por la propuesta del ayuntamiento. La creación de la junta parece inminente. Pero las cosas no resultan así. Poderosos sectores, tanto en España como en el virreinato, ven en la creación de la junta peligrosas ideas de autonomía o, peor aún, de independencia. Una silenciosa conspiración comienza a fraguarse. Con sigilo se prepara el golpe. Finalmente, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, el virrey Iturrigaray es hecho prisionero y destituido. Se detiene también a los principales miembros del ayuntamiento y uno de ellos, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, aparece muerto en su celda poco después. Los acontecimientos de 1808 dividen a las élites novohispanas, sacan a la luz antiguas ofensas y hacen más visibles las limitaciones e injusticias que se padecen, como la restringida participación de los criollos en los puestos públicos, la acotada influencia de la Iglesia novohispana, o el monopolio de la corona en algunas ramas sumamente lucrativas de la actividad económica, además de la reducción del control de la Nueva España sobre sus territorios provinciales con la creación del sistema de intendencias, el envío de funcionarios venidos de la península y el empobrecimiento cada vez mayor de los pueblos de indios. A esto se suma el impacto de la que es, quizá, la medida más impopular de cuantas ha dictado la corona española. En 1804 se decreta la consolidación de vales reales, una real cédula que obliga a la Iglesia, la gran financiadora de todas las empresas novohispanas, a cobrar los préstamos de sus acreedores y entregar ese cuantioso capital a la corona. Hay ruina y descontento. La Nueva España se descapitaliza, y aunque después del golpe de 1808 para disminuir las inconformidades, esta medida es abolida, ya todos los grupos sociales han resultado afectados. En los 2 años siguientes a 1808, la vida parece seguir su curso normal, pero en ciudades como Valladolid de Michoacán, Querétaro y San Miguel el Grande, los criollos de la alta sociedad comienzan a conspirar y a discutir los asuntos del gobierno bajo la apariencia inocente de unas simples tertulias literarias. La conspiración de Valladolid es descubierta, y sus integrantes, algunos de ellos criollos de alta reputación e influencia social, son detenidos o perseguidos. Pero, ¿qué pasa en Querétaro y en San Miguel? El tiempo dará muy pronto la respuesta. Una institución importante ha surgido para estos años en la Nueva España: el ejército. La amenaza de una invasión de potencias extranjeras, sobre todo la de Inglaterra, hizo que la corona considerara necesaria la presencia de un ejército bien organizado. Los criollos encuentran ahí un nuevo espacio de participación pública, ya que representan el 90% de los militares activos, y aunque pueden hacer carrera, les están vedados los altos mandos que únicamente pueden ser ocupados por españoles. De acuerdo al espíritu de los tiempos, se espera que el enemigo venga del otro lado del mar, pero la realidad es otra. En muy poco tiempo, otros criollos y mestizos de este mismo ejército se encargarán de combatirlos. Los novohispanos siguen buscando su lugar en ese mundo cambiante, pero los desacomodos sociales continúan. En el ámbito rural, el espacio central lo ocupan las haciendas. Desde las últimas décadas del siglo XVIII, su expansión, el empobrecimiento de los pueblos y la división de tierras propiciaron la migración y el crecimiento de las ciudades. Pobres e indigentes llenan los caminos y las calles. Se ven mendigos por todos lados, afuera de las iglesias y a las puertas de las casas. Semidesnudos y desprotegidos, innumerables indios y castas comparten la miseria. El problema de la embriaguez se agudiza entre las clases menesterosas. Se consume tepache, pero el pulque es la bebida popular por excelencia. Llega a la capital desde las haciendas magueyeras cercanas y es un gran negocio. No faltan sus vendedores de a pie, sin autorización,
y se ofrece hasta en el paso de las procesiones. Abundan las pulquerías, pequeñas y grandes, abarrotadas. Admiten a hombres y a mujeres, y en ellas está permitido servir alimentos, disfrutar de música y bailes, jugar a los naipes, aunque muchas veces el ambiente relativamente tranquilo acaba en escenas de violencia. Pásele a beberse un pulque aquí en la Alamedita, la Maravilla, la Navarra, la Tumbaburros. Pásele. El mercado de la Ciudad de México es el más grande e importante del virreinato, incluso del Imperio Español en América, con una impresionante demanda de comestibles. La carne de res es la más barata y corriente. En cambio, la de carnero tiene un especial aprecio y se le considera saludable. Cerdo, aves y pescados son también apreciados. El pan se distingue por su calidad y peso. Los hay finos y caros, de bajo peso, y también el llamado pan vaso o pan bajo, de calidad inferior y mayor peso. Pero el pan no solo se consume fresco, sino también duro, en preparación de guisos y sopas. Se tuesta el pan de un día para otro. Se revuelve en un plato el apio y perejil picados, y esto se pondrá sobre el pan para echarle caldo, pimienta, nuez moscada, canela y clavo en polvo, y se sazona con sal entre dos fuegos. La comida es una suculenta combinación de culturas, elemento de arraigo y también de identidad. El comercio implica a todos los grupos sociales en un ir y venir de compradores y marchantes. Además de los alimentos, granos, verduras y carne, se puede encontrar cualquier cosa en las tiendas o en los cajones del parián. Lo mismo sombreros que ungüentos, ropa usada y nueva, pieles, mercaderías regionales o importadas, de lujo o indispensables. Muchas mujeres del pueblo abren sus cocinas junto a sus puertas o en pequeñas accesorias. Venden tamales en las mañanas y más tarde toda clase de guisos como chiles rellenos y res adobada. Las calles y las esquinas están llenas de olores apetitosos. Forasteros y gente de paso buscan lugares para comer y dormir a precio bajo cuando no tienen dinero para pagar los mesones. La población más pobre se alimenta en puestos de la calle, ya que en sus casas el hacinamiento hace prácticamente imposible poner cocinas y lugares especiales para comer. En las mañanas, poco a poco, la plaza mayor de la capital de la Nueva España comienza a llenarse de la vendimia. Numerosos canales son navegados para transportar los productos del campo. Las atoleras llegan con sus enseres junto con la multitud de arrieros y comerciantes, mientras otros vendedores acomodan sus frutas en sus puestos para despertar el gusto por comprarlas y disfrutarlas. Diariamente, unos 20,000 individuos pasan por esta plaza. El panorama cotidiano de la ciudad incluye también los castigos que se aplican, en muchos casos, en la Plaza Mayor, el Palacio de los Virreyes o el Mercado, donde puede verse alguna persona encadenada en el cepo o picota para su vergüenza pública, ya sea por delitos menores o inmoralidades. Ahí mismo se alza, ominosa, una horca en espera de los condenados a muerte, entre ellos los culpables de sedición. Una profunda religiosidad marca la vida cotidiana de los habitantes de la Nueva España. Las fiestas patronales y las grandes fechas determinadas por la Iglesia le dan ritmo al año litúrgico y color y danza a los días. La devoción a la Virgen de Guadalupe tiene gran arraigo entre los novohispanos y se ha convertido en un emblema de identidad. La Nueva España se percibe singular y afortunada entre todos los reinos del Imperio Español. Muchos miembros del bajo clero ligados a la educación e incluso a la defensa de los indios son muy queridos en los pueblos y muy cercanos a su feligresía. También ellos resienten las presiones de los cambios. La corona los limita, sus ingresos disminuyen, los impuestos los afectan y las nuevas ideas les hacen sentir amenazada la pureza de la religión. Las inquietudes de descontento y rebelión también asoman en sus mentes. Los niños, quienes por cierto visten a la usanza de los adultos, juegan a tirarse de la tela o al caballito de madera y reciben las primeras letras en las llamadas escuelas de amiga.
La instrucción femenina está mayoritariamente en manos de monjas, aunque los colegios laicos, como el de las vizcaínas, van apareciendo. Esta institución, expresión ejemplar de la filantropía ilustrada, funciona gratuitamente, dando una instrucción femenina ejemplar. Con el paso del tiempo, una de sus alumnas se volverá célebre. Es criolla y se llama Josefa Ortiz. Contrae nupcias con un hombre destacado de la administración virreinal, Miguel Domínguez, que llegará a ser corregidor de Querétaro. Josefa Ortiz de Domínguez está embarazada por 7ª vez y es anfitriona junto con su esposo, Miguel Domínguez, de una tertulia semanal que se celebra en su domicilio de la ciudad de Querétaro. Discuten la creación de un gobierno autónomo en la Nueva España y convienen en que, para lograrlo, solo hay una vía: la insurrección. Un capitán del regimiento de dragones de la Reina, Ignacio Allende, es impulsor de esa junta secreta. Tiene en mente un levantamiento de las clases medias criollas con militares disciplinados a la cabeza. Es hijo de un acaudalado comerciante español. Entre charla y charla, se llega a la conclusión de que debe convocarse a Miguel Hidalgo, párroco del pueblo de Dolores, con gran prestigio en la región y con la virtud de ser escuchado y seguido por la gente. Tiene 57 años, es criollo, culto, carismático y con un gran gusto por la música. Ha impulsado en su curato actividades rentables como el cultivo de la vid y del gusano de seda. Su asistencia a las reuniones de Querétaro comienza pronto a despertar sospechas. Es septiembre de 1810. La conspiración de Querétaro ha sido descubierta. Hay orden de arrestar a los participantes. Los insurrectos deben adelantar sus planes. El levantamiento armado comienza en el atrio de la iglesia de Dolores. El pueblo acude al llamado y las improvisadas tropas avanzan hacia San Miguel. En el trayecto, en Atotonilco, Miguel Hidalgo empuña un estandarte guadalupano y arenga a una muchedumbre de campesinos, rancheros, artesanos e incluso reos recién liberados. Confluyen aquí circunstancias e ideas. El autonomismo criollo se transforma en una revolución popular y se hace presente el sentimiento de identidad bajo el símbolo de la imagen de la Virgen de Guadalupe. El primer ejército insurgente pasa, en tan solo 2 meses, de 500 a 80,000 hombres. Su avance parece imparable. Los líderes no pueden evitar el pillaje y el desbordamiento de un rencor acumulado contra los gachupines. Indios y castas se unen al movimiento. El desorden de la tropa y las diferencias entre los dirigentes debilitan la lucha. Antes de que transcurra un año, Hidalgo, Allende y Aldama son aprehendidos y fusilados. La capital nunca fue tomada por la insurgencia. Las autoridades virreinales tratan de mantener el orden y aparentan que la situación ha sido controlada. La calma se respira en sus calles, pero la inquietud sigue latente y algunas sociedades secretas como los Guadalupes comienzan a organizar el apoyo a la insurgencia. En este grupo participó la joven Leona Vicario, quien financió con su fortuna el movimiento insurgente y tras ser descubierta, escapó de la justicia para casarse en territorio insurgente con el abogado Andrés Quintana Roo. La lucha armada es retomada por el cura mestizo José María Morelos, quien, aparte de su talento militar, destaca por sostener un ideario de igualdad de derechos sociales para todas las personas. Y en 1813 convoca en Chilpancingo al primer órgano democrático y representativo de las regiones controladas por los insurgentes. Se proclama entonces la Constitución de Apatzingán y se declara legalmente la independencia de la América Mexicana. 2 años más tarde, Morelos es hecho prisionero por el ejército realista y fusilado en diciembre de 1815. El eco del movimiento independentista rebasa las fronteras. En Europa, el religioso dominico regiomontano Fray Servando Teresa de Mier, exiliado a raíz de un polémico sermón en el que afirmaba que la presencia de la guadalupana en Nueva España era anterior al tiempo de la conquista, publica en Londres en 1813 su Historia de la Revolución de Nueva España, la primera descripción de los caudillos rebeldes. Mier convence a Javier Mina, joven militar español, también exiliado por sus ideas liberales, de viajar a México y luchar por la independencia de la colonia.
Tras una breve participación en Zacatecas y el Bajío, Mina es hecho prisionero y fusilado en 1817. Desaparecidos los primeros líderes insurgentes, deja de existir una dirección unida y el ejército realista recobra posiciones, pero la resistencia continúa irreductible en las montañas del sur, donde Vicente Guerrero mantiene hombres armados hasta 1821. El movimiento insurgente cuenta con el apoyo cada vez más decidido de todos los sociales. La prensa juega un papel activo en la propagación de información e ideas. El Despertador Americano, primer periódico de la insurgencia, aparece en Guadalajara en diciembre de 1810. Más y más publicaciones liberales se imprimen, como El Diario de México o El Pensador Mexicano, editado por José Joaquín Fernández de Lizardi, autor también de El Periquillo Sarniento, publicado en 1816 y considerada la primera novela mexicana. La Nueva España se debate entre la zozobra y la expectación, en medio de un conflicto armado que lleva ya 11 años. Fernando VII pudo regresar al trono en 1814 y abolió la Constitución de Cádiz. Esa decisión del rey es recibida con beneplácito por las élites novohispanas. Pero en 1820 el monarca es forzado por el ala liberal a confirmar la Constitución, con lo que la independencia comienza a convertirse, por diversos motivos, en la solución deseada por todos en Nueva España. Los comerciantes, terratenientes y miembros del alto clero, que pierden fueros y privilegios con las medidas adoptadas por Cádiz, comienzan a pronunciarse a favor de un pacto de alianza. El general Agustín de Iturbide, antes enemigo implacable de los insurgentes, es quien da forma a esa alianza a través del Plan de Iguala. Logra entrevistarse con Vicente Guerrero y lo convence de pactar la unión de sus ejércitos. Todavía fue enviado un último virrey, Juan O'Donoghue, hombre de ideas liberales que acepta los acuerdos que daban fin al régimen virreinal. En ellos se reconoce una nación soberana que se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano, es decir, una moderna monarquía constitucional. Es el 27 de septiembre de 1821, una jornada de inmenso júbilo popular. El ejército de las tres garantías, bajo los conceptos de religión, independencia y unión, con Iturbide, Guerrero y O'Donoghue al frente, hace su entrada triunfal en la Ciudad de México. La Nueva España ha muerto. Es el primer día en la vida del México independiente. Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Cómo se conseguirá el reconocimiento internacional? ¿Cómo se resolverán las diferencias de la sociedad? ¿Cómo se construirá la nación mexicana? ¿Y cómo se logrará que los antiguos súbditos novohispanos se conviertan en ciudadanos mexicanos? Las respuestas se conocerán con la historia de los años posteriores.
El 27 de septiembre de 1821 fue una jornada de júbilo popular. El ejército de las Tres Garantías entraba solemnemente a la Ciudad de México. Tomando una misma bandera que representaba la religión, la independencia y la unión de todos, las fuerzas realistas y las últimas tropas insurgentes habían concertado la paz. Se alzaron arcos triunfales y coronas de flores. Resonaron los cantos, la música y las esperanzas. Los 3 siglos de dominación española habían terminado. Era el primer día en la vida del México independiente. Soldados, la patria nos llama a la lid. Juremos por ella vencer o morir. Con intereses diversos y hasta contradictorios, los grupos de poder económico del último periodo virreinal, el clero, la sociedad, los intelectuales, el pueblo entero, habían coincidido en que se consumara la independencia de México. Ahora, la tarea de construir la nación iba a ser muy ardua. Tras 11 años de guerra, la economía estaba paralizada, la agricultura, la industria, el comercio reducidos al mínimo. Sin virreyes enviados desde España para gobernar en nombre del monarca, estructurar un Estado y un sistema político tomaría 3 décadas de aprendizaje entre las mayores dificultades. Derivada de los acuerdos del Plan de Iguala, el Acta de Independencia proclamó la soberanía de una nación que tomaba el nombre de Imperio Mexicano. Sería una monarquía constitucional moderada por el Congreso que fue prontamente constituido. La primera dificultad fue la elección de un emperador mexicano. El general Agustín de Iturbide, jefe antiinsurgente que de última hora había concertado las alianzas, era aclamado popularmente como el Libertador. Con el apoyo de las tropas acuarteladas y una muchedumbre animosa, fue coronado como Agustín I. Iturbide se vio encabezando un vasto imperio, casi incomunicado con sus regiones del norte. Las arcas estaban prácticamente vacías, pero se acuñaron monedas con su efigie y el escudo imperial. Fue, por cierto, cuando por primera vez en México se imprimió papel moneda como instrumento de pago. En enero de 1823 comenzaron a circular, muy efímeramente, billetes de 1, 2 y 10 pesos. Aunque alcanzó a ser retratado como un héroe de gloria napoleónica, el emperador duró solo 10 meses en el trono. Ante rumores de conspiración y voces republicanas cada vez más insistentes, Iturbide se atrevió a disolver el primer Congreso y fue presionado a abdicar en marzo de 1823. Nuevamente reunidos, los diputados coincidieron en algo fundamental. México sería una república. Surgió entonces la polémica que dividió permanentemente a los políticos de la primera mitad del siglo. Adoptar un régimen centralista con un mando fuerte y concentrado, o bien el sistema federal, que aceptaba la existencia de gobiernos estatales autónomos. En 1824 triunfó el federalismo. El Congreso promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de extensión, era el país más grande de la América española. Se estableció la división de poderes y se declaró la religión católica como la única oficial. Don Guadalupe Victoria, veterano insurgente, asumió la presidencia con estas palabras: La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Antes de que fueran formalmente partidos políticos, las corrientes se congregaban en torno a la masonería, organización de origen europeo, a la que se ingresaba con un ritual de iniciación, jurando lealtad a particulares principios morales y filosóficos. En México se difundió a través de 2 grupos o logias con gran influencia en los ámbitos del gobierno y en pugna por el poder: la escocesa, centralista, y la yorquina, que abanderaba el federalismo. Solo con el tiempo se unificarían como un círculo de índole liberal. El escudo de la República confirmó la imagen ya para entonces emblemática del águila posada sobre un nopal. La postura del águila cambió y los diseños variaron a lo largo del siglo.
pero la mexicanidad refrendó su insignia basada en un origen ancestral. Aunque el nacionalismo incipiente y romántico revaloraba el pasado, el universo distante de la civilización mesoamericana tardaría mucho tiempo en ser conocido con alguna profundidad. La arqueología estaba en pañales. El México antiguo yacía bajo las ciudades o entre la vegetación de las selvas, y sobre todo en la memoria de la población indígena, mayoritaria en aquella época, pero segregada por las antiguas leyes virreinales que la arrinconaron socialmente hacia la servidumbre. Igualdad y ciudadanía eran nociones apenas incipientes en el país. En la práctica, los diputados del Congreso representaban al clero, al ejército, los terratenientes, los dueños de las minas, los intelectuales y letrados. Para votar era necesario saber leer y escribir, y el analfabetismo seguía generalizado entre el pueblo llano, que no adquirió participación política. Poco antes de morir, el escritor y periodista José Joaquín Fernández de Lizardi escribió irónicamente: «Dejo a los indios en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad a que los redujo la conquista, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos». Los Estados Unidos y algunas potencias europeas reconocieron al Estado mexicano. España, empero, se resistía. Todavía en 1829, en un intento de reconquista, desembarcó en Tamaulipas una expedición española que terminó capitulando frente al ejército comandado por Antonio López de Santa Anna. En 1833, el general Santa Anna fue electo presidente. Desde tiempos de Iturbide habían comenzado el protagonismo y el poder personal de este hombre contradictorio y en lo sucesivo no muy brillante como militar. Héroe transitorio y finalmente dictador extravagante, lo cierto es que Santa Anna ascendió a la presidencia 11 veces. Su personalidad lograba seducir a las masas y a él lo seducía la ostentación de la toma del poder. Apasionado por los juegos de azar y las peleas de gallos, solía retirarse a su hacienda cercana a Veracruz, dejando a otros las riendas de la administración. El pueblo a veces se pronunciaba a su favor, a veces en su contra. Fue derrocado y repudiado, pero luego vuelto a llamar, y a pesar de torpezas e irresponsabilidades, conseguía recobrar su prestigio entre las élites. Poco a poco, en el plano ideológico, se irían definiendo los dos partidos políticos que marcaron la segunda mitad del siglo, liberales y conservadores. En términos generales, los liberales se adherían al ideario de una república federal democrática, cercana al modelo de la de los Estados Unidos de Norteamérica. Los conservadores, por su parte, lucharon por mantener una tradición política de privilegios y fueros para las oligarquías y un gobierno central de acentuada orientación católica. Mientras tanto, el país tenía la necesidad de fortalecer su identidad en formación, recuperando y reuniendo códices, mapas, documentos históricos, piezas arqueológicas. El economista e historiador Lucas Alamán, conservador ilustre, fundó ya desde 1825 el primer Museo Nacional, un recinto que mostraba al público el arte, la religión, la historia, las costumbres del pasado. Más adelante, empezaría la legislación a tratar de frenar el continuo saqueo de objetos, en un tiempo en que el coleccionismo estaba de moda en todo el mundo, entre los eruditos y entre las familias adineradas. La Academia de San Carlos formó a uno de los pintores mexicanos más notables, Juan Cordero. Como artista representativo del espíritu romántico, interesado más en lo individual que en lo social, sus retratos abordaban ya el perfil psicológico de los personajes. Como contraparte, una copiosa producción de pintura popular y costumbrista, de autores autodidactos y frecuentemente anónimos, dejó un valioso testimonio contemporáneo, pleno de fuerza narrativa. La litografía, introducida en México por el italiano Claudio Linati hacia 1826, se convirtió en el mejor medio para la difusión de imágenes. Numerosos artistas extranjeros y nacionales reprodujeron lo que les parecía más atractivo.
los monumentos arqueológicos todavía inmersos en el misterio, las iglesias y las plazas, los paisajes con toques de lirismo, las escenas de costumbres y los llamados tipos humanos con frecuencia idealizados. Tanto la estampa como la pintura y la literatura nos dejan ver que en las calles las diferencias y los contrastes sociales eran los mismos que durante el virreinato. La distancia era insalvable entre los que pasaban en coche y los que deambulaban mareados por el pulque, entre los que abrían sus puestos de guisos y atole y los que iban a los cafés y al teatro. Los pelados y los léperos, la leperusa, el peladaje, incomodaban con su presencia los catrines y petimetres. Las señoras respetables se cubrían con mantillas de tonos discretos. Las llamadas chinas poblanas, con frecuencia empleadas domésticas, llamaban la atención por su atuendo colorido, la enagua no lo suficientemente larga y su conducta desenvuelta. El bonito traje de china era entonces considerado el de una mujer de reputación dudosa. Donde se daban cita casi todas las clases sociales era en las corridas de toros. Introducido por los españoles desde el siglo XVI, este espectáculo se realizaba en áreas abiertas y en plazas que podían albergar hasta 10,000 personas. Entre el pueblo se había difundido una danza que llegó a hacerse nacional, el jarabe. Intercambiando miradas picantes y galanteos, las parejas zapateaban al son de las guitarras y las coplas. Y a una paloma al volar se le cayeron las plumas. Qué tontas son las muchachas. No todas, pero hay algunas. El federalismo no funcionó como se había esperado. Los continuos conflictos entre los gobiernos estatales y el gobierno federal ocasionaron que en 1835 el Congreso modificara la Constitución y se promulgara la República Central. El enorme poder de los militares propició una serie interminable de motines, cuartelazos y golpes de Estado. Con frecuencia se acumulaban tropas ociosas, sin paga y dadas al pillaje. Cada tanto se emprendía la leva, el reclutamiento forzoso de la carne de cañón. En opinión de José María Luis Mora, uno de los ideólogos liberales más influyentes de la época, los militares se habían convertido en una clase dedicada a envilecer a la autoridad, oprimir al ciudadano y pillar a los soldados infelices. Suele llamarse la era de Santa Ana a todo el periodo de desastre que vivió la República en sus primeros años. Pero hay que aclarar que entre 1824 y 1853, México tuvo más de 30 presidentes, con numerosos interinatos, destituciones e ilegalidades. La inestabilidad política y social tenía, además, un insoluble marco de bancarrota y endeudamiento. Fue entonces que las intervenciones extranjeras vieron su oportunidad en el caos. En 1835, los colonos angloamericanos del estado de Texas desconocieron al gobierno central mexicano. Entre otras cosas, su pérdida de autonomía afectaba los beneficios económicos basados en el esclavismo, que había sido abolido por la Constitución mexicana desde 1829. Casualmente, el general Santa Anna no ocupaba la presidencia, pero se encargó de acudir a tratar de someter la rebelión. Fue en este conflicto que se produjo la tan conocida batalla del fuerte El Álamo, cerca de la ciudad de San Antonio. Una victoria mexicana ensombrecida por la orden de dar muerte a los sobrevivientes. Días más tarde, el comandante Samuel Houston consiguió la revancha en San Jacinto. Hecho prisionero, Santa Anna terminó por firmar los tratados de paz que reconocían la independencia de Texas. Un par de años después, el caso de un pastelero francés que reclamaba una cuantiosa indemnización por daños de la soldadesca contra su negocio, le dio el nombre a la llamada Guerra de los Pasteles.
El asunto de fondo era que Francia presionaba al gobierno mexicano para que le otorgara un tratado mercantil que le fuera ventajoso. Al no lograr sus pretensiones, Francia pasó al bloqueo naval, el bombardeo y la ocupación del fuerte de San Juan de Ulúa y Veracruz, la principal puerta de entrada desde Occidente. Fue enfrentando a los atacantes que Santa Anna perdió la pierna izquierda. Enseguida fue perdonado por sus recientes errores de Texas y se le aclamó como héroe nacional. Finalmente se firmó la paz, con el compromiso de pagar una elevada deuda. Lo cierto es que México era una nación dividida y vulnerable, y ello alentó en Francia la tenaz idea de la intervención. Eran tiempos de voracidad y reparto del mundo entre las grandes potencias. Para mediados del siglo XIX, la Ciudad de México tendría alrededor de 200,000 habitantes. Aparte de ser la sede de los poderes, era el centro de la actividad comercial y económica. En 1843 se decidió demoler el Parián, el gran mercado que ocupara parte de la Plaza Mayor durante 200 años. Santa Anna ordenó ahí la erección de un monumento, pero solamente llegó a colocarse la base o zócalo. Al pintor italiano Pedro Gualdi debemos imágenes urbanas, con los edificios en todo su esplendor y el ir y venir de las figuras cotidianas. Fanny Calderón de la Barca, esposa del primer cónsul español, hablaba en su correspondencia sobre el primor de tantas iglesias y viejos conventos y ese aire de grandeza que reina por todas partes. La cima del cerro de Chapultepec le pareció un sitio ideal para contemplar toda la extensión del Valle de México como un mapa y apreciar la enormidad nevada de los volcanes. La alta sociedad disfrutaba de fiestas y saraos y abarrotaba los teatros. En 1844 se inauguró el Gran Teatro Nacional, también conocido como Teatro Santa Anna, donde se presentaban con mucho éxito diversas compañías nacionales y extranjeras. Y mientras se aplaudían óperas, zarzuelas y comedias, se gestaba otra guerra. El proyecto expansionista norteamericano buscaba ensanchar las fronteras para su población creciente, necesitada de tierras y recursos naturales. En 1845, los tejanos decidieron anexarse a los Estados Unidos y al año siguiente estalló el conflicto entre los dos países. Para el presidente demócrata James Polk, al fin y al cabo, los gobernantes mexicanos habían sido incapaces de poblar y controlar los enormes territorios que a él le quedaban prácticamente a la mano. Bastó una escaramuza al norte del río Bravo para justificar la invasión. México fue atacado por tierra desde California y Texas y por mar desde el Golfo de México. Fue la guerra con consecuencias más desastrosas que ha tenido México en su historia. La derrota se debió en parte al deplorable estado de su ejército, tropas insuficientes, carencia de recursos y armamento tecnológicamente inferior. Para colmo, los oficiales estaban envueltos en los partidismos políticos y no lograban superar sus rivalidades. Tras el asalto al colegio militar en Chapultepec, el ejército invasor bajo el mando de Winfield Scott tomó la capital el 14 de septiembre de 1847. El pueblo presentó resistencia y levantó barricadas. Fue inútil. La bandera de las barras y las estrellas ondeó sobre el Palacio Nacional. A comienzos del año siguiente, el gobierno negoció la paz. De un plumazo, la República cedió al vencedor los territorios de la Alta California, Nuevo México y Texas, 2.400.000 kilómetros cuadrados. La configuración geográfica y política de ambas naciones cambió dramáticamente. Los Estados Unidos se alzaron como la potencia continental. Para México, a 27 años de haber consumado su independencia, fue un suceso traumático. El desaliento y la confusión que se venían arrastrando ya habían sido expresados emotivamente por el escritor Guillermo Prieto. El grito sublime de independencia parecía habilitarnos para figurar como nación, para robustecer y confirmar las creencias de una sociedad nueva en un mundo virgen y espléndido. ¿Por qué se han frustrado tantas esperanzas?
¿Por qué se desvanecieron tantas ilusiones? La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presentó su primera Carta General en 1850, corregida años después por don Antonio García Cubas. La Sociedad de Geografía representó un enorme adelanto para el conocimiento y la descripción del territorio, ahora reducido a la mitad, las posibilidades productivas y el estudio demográfico, étnico y lingüístico de sus habitantes. Para el público no académico, las revistas ilustradas ofrecían a los lectores artículos y amenidades sobre zoología y botánica, historia y viajes, costumbres y modas. Algunas estaban dedicadas a las señoritas, con poemas y consejos. Además, se comprometían a dar noticia de los nuevos adelantos que hacen las naciones modernas. Pero las nuevas tecnologías y el uso industrial de las máquinas eran todavía un sueño que se tardaba en llegar al país. Los transportes evolucionaban lentamente. Los viajes entre Veracruz y la Ciudad de México en diligencia tomaban unos 3 días y medio. Con frecuencia, aún eran traslados llenos de peligros, a merced de robos y asaltos. En 1857 se inauguró el primer recorrido de un tren sobre rieles en la Ciudad de México. Por lo pronto llegaba solo a la Villa de Guadalupe, a 5 kilómetros. Era el inicio del ferrocarril, que en unos años comunicaría con la costa del Golfo. La primera demostración pública del telégrafo eléctrico se realizó el 13 de noviembre de 1850 entre el Palacio Nacional y el Colegio de Minería. Pero ya para noviembre de 1852, la Ciudad de México y el puerto de Veracruz quedaron comunicados telegráficamente a través de una línea de 408 kilómetros. Hacia 1850, los gobiernos habían virado al conservadurismo. La libertad de prensa sufrió severos golpes y algunos periódicos tuvieron que cerrar. Sin embargo, la caricatura se había confirmado como uno de los recursos más elocuentes y difundidos para exponer la realidad y ridiculizar todos los excesos del poder. Ya definitivamente aliado de los grupos de poder económico, Santa Anna aceptó de nuevo la presidencia en 1853. Sería la última vez, pero en esta ocasión adoptó el delirante título de Alteza Serenísima. Pese a la pertinaz carencia de fondos, emprendió un dispendioso tren de vida cortesano. Para sostenerlo, se elevaron los impuestos y se inventaron más. Por puertas, zaguanes, ventanas y hasta por la posesión de perros domésticos. Se impuso, pues, lo más temido por todos, la dictadura, apoyada por una administración singularmente corrupta y abusiva. El descontento se hizo general, incluso entre los grupos conservadores. Impulsado por los generales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, se proclamó el Plan de Ayutla, exigiendo el derrocamiento de Santa Anna y la instalación de un gobierno interino. El país entró en una guerra generalizada, pero no era un levantamiento más. A Santa Anna no le quedó más remedio que huir del país. No sin antes tomar dinero de las arcas a cuenta de salarios pendientes, salió definitivamente de la historia nacional. Corrían los últimos meses del año de 1854. En los escasos 33 años que llevaba como nación independiente, México había pasado por pruebas extenuantes. Las ambiciones personales, las guerras, la pérdida de territorio ahogaban la evolución del país. Había llegado el momento para que entrara en escena una nueva generación de actores políticos. La oportunidad de crear un verdadero proyecto para la República.